Bien, me conviene hacer una aclaración sobre algunas cosas que dije en la charla anterior por el hecho de que algunos hermanos no han entendido bien o se han confundido un poco, y podría ser que hayan otros que no se sientan bien por las citas fuertes y las cosas fuertes que yo dije. Entonces, en la primera aclaración, para que entiendan algunos que yo no quise decir que el librito que tenía el ángel, como han interpretado algunos, que el librito que tenía el ángel en la mano, sea símbolo de los celulares, no. Sino que cuando aparece el ángel destacado, y que no es el único ángel destacado, porque el ángel de Apocalipsis 18, versículo 1, también es destacado, trayendo un mensaje tremendo, o el simbolismo tremendo que trae, y que tiene que ver con la lluvia tardía y con la potencia para recoger a todos los hijos de Dios en uno solo, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Cuando ese otro ángel de Apocalipsis 10, versículo 1, que también tiene mucho poder, que según Juan, se cansa de decirlo 5 veces, o 4 veces Juan, y una vez una voz potente del cielo, dice que era un ángel. Y otro ángel, y siempre la costumbre de Juan, y vi otro ángel, y vi otro ángel. Y ese ángel destacado viene con un librito, y cuando ustedes leen detenidamente el capítulo 10, entonces van a notar que se hace hincapié en ese librito, que lo tenía un ángel poderoso, cuyos pies estaba en el mar y el otro en la tierra, o en la tierra o en el mar. Quiere decir que ese mensaje, el tema del librito, iba a ser mundial, y estamos en el 2022, y hay quienes estudian todavía el Apocalipsis y siguen leyendo sobre el librito, solo que uno cree de una manera y los adventistas creemos de otra. Pero el tema del librito se ha hecho mundial, y el evangelio que trae, la doctrina que trae, es especial. Y lo que yo quiero decir, que hay parte del librito que quizás algunos no lo han profundizado, y el tema es que la amargura que produce el librito la estamos sintiendo hasta el día de hoy. Y por ese lado, muchos hermanos no lo ven. Y sin embargo estamos viviendo una gran angustia. ¿Y la angustia a qué se debe? Bueno, ¿y cómo nos llega a nosotros este conocimiento de esta angustia? Vemos a través de los medios, o vemos a través de los celulares, o de la internet. Y por la internet, YouTube, a muchos predicadores adventistas predican sobre diferentes temas. Y si vamos a la literatura adventista a través de los años 1844 hasta ahora, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y mientras Cristo no viene, la lluvia tardía viene, poco y nada se dice, mal hecho. Deberíamos hacer mucho énfasis en que viene la lluvia tardía y cómo viene la lluvia tardía, y detalles de la lluvia tardía y cómo vamos a trabajar con la lluvia tardía. Pero ¿qué vemos nosotros? Que todo lo que estamos diciendo y todo lo que tenemos para analizar, si es ángel con gran poder, pisando la tierra, pisando el mar, cuyo simbolismo significa que va a llegar a todo el mundo, tiene un librito que se hace énfasis sobre el librito, y todo lo que se puede decir del librito se hace mundial. Y entonces donde yo digo que por la tecnología, o sea que el librito en la mano del ángel no es un celular, o los celulares, pero por los celulares nos llega, o por un monitor,
o por un televisor, o por smart, por lo que fuese. La tecnología hace que hoy día podamos estudiar muchas cosas que se dicen en el mundo. Y es más, cuando comiencen a cumplirse todas las profecías señaladas por Dios, o cuando venga la lluvia tardía y se vean los efectos, lo vamos a estar viendo como se lee que celulares, hay más de 8.000 millones de celulares más que los habitantes de este planeta. Y eso jamás han pensado los adventistas en el año 1844, ni en el año menos, 1844 menos, pero aún hace unos cuantos años atrás yo he vivido muchos años sin celulares, hermano, y sin televisor. Pues no quiere decir, hermano, que yo tenga 500 años, pero yo no conocía el televisor, y después el televisor blanco y negro, y después el televisor en color, pero hoy día ya no hablamos de eso. Estamos, digamos, en lo máximo de la tecnología, porque hoy día podemos ver todo en la mano nuestra. Eso es lo que quiero decir. No tiene nada que ver, el librito del ángel no es el celular Samsung, ni Nokia, ni nada por el estilo. Pero a través de un celular o de un televisor, el monitor nos llega, quede bien claro lo que yo quiero decir. Y nos van a llegar más cosas, todo lo que ocurra, cosas muy interesantes y definitivas y definitorias, o definitorias, nos va a llegar a través de este medio. ¿Oh? ¿Qué significativo? El ángel que hace que su mensaje llegue al mundo entero. Ahora, otra aclaración, hermano. Que yo voy a leer lo que hemos leído el sábado pasado sobre, en este caso, si bien está profetizado que con la potencia del Espíritu Santo, y ya lo vamos a estudiar con detalles, vamos a juntar a todos los hijos de Dios. Y vamos a ver allí detalles de cómo va a ser. Pero mientras tanto, antes que venga el Espíritu, nosotros los adventistas, y ahí donde hay algunos que se han ofendido, los adventistas estamos fracasando. Los adventistas somos fracasados. Ay, ahora sí, por eso el pueblo de Dios, nadie discute que para nosotros es el pueblo de Dios. Pero fracasado. 1844, y entonces hemos leído toda nuestra literatura de todo lo que predicaban que Cristo venía, y todos escribían como que Cristo ya venía y murieron ellos, y hoy día lo vemos como libros del pasado, y siguen diciendo y ya viene, pero lo más triste es que con la verdad que podamos tener, no tenemos poder. Pero eso es lo grave. Carecemos de poder, y podría yo decir que son hechos lo que yo estoy diciendo, si bien en la Biblia vemos el libro que se llama Hechos de los Apóstoles. ¿Y por qué se llama Hechos de los Apóstoles? Porque hay hechos, están escritos los Hechos de los Apóstoles. Bueno, por así decir, todos nosotros tenemos un libro que se llama Los Hechos de Jesús, o Los Hechos de Jehová. ¿Lo tienen ustedes el libro Los Hechos de Jehová? ¿O de Jesús? Sí. ¿Cuál es? Es todo lo que ocurre, hermanos. 1844, hasta ahora vemos los hechos de Dios, que Dios no ayudó a la iglesia adventista dándole poder para que el evangelio cunda. Acá en Tucumán vinieron muchos predicadores evangelistas, adventistas, o sea, especialistas para predicar o dar conferencias. ¿Y cuántos se han ganado? Somos, entonces dijimos, en promedio, 22 o 18 o 20, y dijimos 20 millones. Y de los 20, ni hablemos cuántos somos para Dios. Bautizados es una cosa, para Dios. No somos ni 1 millón. O 2 o 3, no sabemos. Entonces yo voy a leer, repasar las citas, para que veamos una verdad
Carecemos de poder. Es una vergüenza cómo está la iglesia. Por más que tengamos la sana intención de hacer progresar la causa o predicar el evangelio, no tenemos poder para convertir. A nadie le interesan nuestros estudios, o ni tomarlos. Y si lo estudian, tienen problemas del sábado y el sábado hace que sea el impedimento. Y estamos ya en el 2022. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga la lluvia tardía va a solucionar el problema de nuestra doctrina. Ahí nos va a dar poder. O sea que los hechos de Dios no estuvo en ayudarnos. Y si lo que yo estoy diciendo ahora lo hubiera dicho antes, en el año 1844, en el año 1850, o 1800, o 1900, hubieran dicho, este hermano está hablando cosas que no corresponden. No, la obra para que ese Cristo viene ya, no vino hasta 2022, porque Dios no nos ayuda. ¿Hasta cuándo? Entonces voy a, con este combo de exposiciones, voy a mostrar después de que cuándo vamos a tener poder y cuándo vamos a ganar alma y qué huellas vamos a encontrar en la Biblia de que los 144.000 van a ir a la vanguardia. ¿Y qué doctrina vamos a predicar? Y lo vamos a estudiar de tal manera como para que nuestros hermanos evangélicos presten atención, que hay algo raro que ellos no se han detenido a estudiar, que son detalles del mensaje del tercer ángel. ¿Y quiénes llevarían adelante el mensaje? ¿Y con qué poder? Poder que no lo tenemos ahora. Y entonces el poder que no lo tenemos ahora, y voy a repasar después la cita, veamos en Apocalipsis capítulo 10, y en Apocalipsis capítulo 10 notemos estos extremos. Versículo 10 y el 11. Son dos extremos. Tomé el librito de la mano del ángel, ese poderoso, cuyo mensaje sería mundial, y lo devoré. Y era dulce en mi boca como la miel, y cuando lo hube devorado, fue amargo mi vientre. Y después nos vamos al extremo. Y él me dice, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. ¿Anotado el extremo? Ese librito trae un mensaje, da mucha alegría, felicidad, y después dolor, descompostura, digamos, del aparato digestivo, amargura en el vientre. Pero esa amargura en el vientre, los adventistas del principio creían que era nada más que la predicación de Mille, y así lo siguen creyendo. Y Cristo no vino nada en el año 1844. Pero resulta que Cristo no vino nada tampoco ni en el año 1900 ni en el año 2000, ni en el 2010 ni en el 2020, y no sabemos todavía. Y no ha venido nada. Entonces, esa gran doctrina adventista, que parecía que debiera, en principio, no era adventista, era de los adventistas nominales, o sea, los mileristas. Cristo viene en el año 1944, no vino nada y fue una amargura en el vientre. Bueno, pero ahora viene una alegría. Ahora tenemos la doctrina, ahora salgamos a predicar, porque el ángel dice que después de esa amargura necesario es que profetices a naciones, pueblos, tribus y lenguas. Entonces ahora sí, lo de Miller no se cumplió, nos ha hecho amargar, nos ha hecho pasar vergüenza, Cristo no vino nada, pero ahora tenemos toda la verdad. Salgamos a predicar, y acá dice el ángel, que después que tenemos esa amargura en el vientre, que Cristo no ha venido nada, que esa profecía estaba bien, pero equivocada en la parte final de la venida de Cristo, bueno, ahora salgamos a predicar. Y salgamos a predicar. Y que se nos vaya la amargura. Y predicaron, y predicaron, y predicaron, y predicamos, y predicamos, y predicamos. Sí, alguno por acá, alguno por allá. Hay esfuerzos honestos y desesperados y con oración de convertir, sí, cómo no. Pero están los hechos de Dios. No vamos a convertir
más que uno por acá y el otro por allá. Prácticamente nada, vamos a seguir simbólicamente metidos en una cacerola con una tapa encima y el evangelio nuestro no aflora. Cuando el ángel dice, necesario es que otra vez profetices, noten lo que está diciendo. ¿Cómo podríamos nosotros interpretar que después de la amargura que les ocurrió a los mileristas, cuando se forma el movimiento adventista y entendemos lo que quiere decir y salimos a predicar, pero no hay conversiones, hermanos? Y si decimos conversiones, sí, somos 20 millones, pero no significa nada 20 millones en 8.000 millones de habitantes. No hay relación. Entonces ahí es donde yo digo que el crecimiento del adventismo es un fracaso. Y ahora no, ahora lo que tengo que hacer es repasar, y en el movimiento adventista interno también es un fracaso. O sea, para ganar alma es un fracaso, pero el mismo movimiento interno adventista es un fracaso desde el punto de vista espiritual. Entonces, ¿cómo puede decir el ángel, consolarlo, necesario es que otra vez profetices? Es porque no nos hemos dado cuenta que el ángel dice profetices. Nunca hemos salido a profetizar, hermanos. Bueno, alguien puede decir, sí, pero el tema de Miller era una profecía. Sí, una profecía de que Cristo venía. Y después que predicamos doctrinas y profecías, pero nosotros no tenemos nada de profetas. Somos gente comunes que predicamos. El texto hace referencia a que era necesario, o sea que la amargura de ese libro iba a durar hasta que venga la lluvia tardía y todos seamos profetas y profeticemos con potencia, y no esta tristeza de siglos, prácticamente, donde Cristo no viene nada. Y predicamos, de profeta no tenemos nada, de que tengamos éxito tampoco, con la lluvia tardía profetizaremos el mensaje de los tres ángeles con potencia. Mientras tanto, Dios tiene un pueblo, pero ese pueblo no crece, está representado por un pueblo minúsculo. Y entonces, repaso, estamos viviendo el tiempo del zarandeo. Algunos fueron dejados al lado del camino. Los descuidados e indiferentes que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación lo bastante para perseverar en anhelarla, orando angustiosamente por ella, no la obtuvieron. Quedaron rezagados en las tinieblas y sus sitios fueron ocupados enseguida por otros que se unían a la fila de quienes habían aceptado la verdad. Esto se tenemos que entender, hermanos. En ese zarandeo, de estos pocos millones de adventistas que hay, muchos van a ser echados. Las filas raliadas. Entonces, ¿es un fracaso o no el movimiento adventista? La doctrina, maravillosa, pero los seguidores, un fracaso. Y no doy nombre ni señalo a otro y yo no soy fracaso. No es que sé yo si yo me pierdo también. Cada uno debe preocuparse por su salvación. Pero si las filas raliadas de adventistas, encima que somos pocos, haciendo un promedio, 20 millones de raliadas, las filas raliadas serán llenadas por aquellos a quienes Cristo los representa como viniendo a la 11ª hora. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está contendiendo, porque no se termina de convertir. Bueno, el tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta el momento no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. El Señor los mira con ternura, su corazón misericordioso se conmueve, su mano todavía se extiende para salvar, mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar. Será admitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. Todavía no tenemos ese poder, seguimos siendo 20 millones o 22 millones. Pero ¿qué dice acá el espíritu de profecía? Estandarte tras estandarte, o sea, de adventistas, queda arrastrando en el polvo, mientras que una compañía tras otra del ejército del Señor se unía al enemigo, o sea, se apartaban de Dios. O sea, estandarte tras estandarte, compañía tras compañía del ejército del Señor, dejaba la fila de Dios, del camino de Dios,
y tribu tras tribu de la fila del enemigo ahora se unía con el pueblo de Dios, observador de los mandamientos, entonces ¿cuál debe ser nuestra preocupación? Somos 20 millones o 22 millones de habitantes, 8.000 millones de habitantes, no significamos nada. Pero aún dentro de los poquitos, somos menos que lo poquito que somos. Y entonces, tenemos que ver de quiénes van a llenar a la fila raliada de adventistas. Muchos habrá muchos que saldrán de las filas del mundo, de las diferentes iglesias, aún de la Iglesia Católica, cuyo celo excederá mucho al de los que han estado hasta ahora en la fila para proclamar la verdad. Multitudes recibirán la fe y se unirán a los ejércitos del Señor. Muchos que se han extraviado del redil regresarán para seguir al gran pastor. En la pagana África, en las tierras católicas y de Europa y de Sudamérica, en la China, en la India, en las islas del mar y en todos los rincones oscuros de la tierra, Dios tiene en reserva un firmamento de escogidos dentro de los 8.000 millones de habitantes, que nosotros hoy no tenemos acceso, 2022. Un pueblo que ha fracasado en la evangelización y en la ganancia de almas. Y con los 20 millones de habitantes convertidos, 20 millones convertidos de los 8.000 millones, no significamos nada y menos que la nada, una vergüenza. Pero Dios dice, tiene en reserva un firmamento de escogidos que brillarán en medio de las tinieblas para demostrar claramente un mundo apóstata el poder transformador que tiene la obediencia a su ley. En fin, ya sabemos, pero cuando yo he leído esta cita, que a lo mejor habrán algunos que habrán dicho, ¿cómo puede ser esta cita? Bueno, lo dice el hermano White, el testimonio para los ministros. Muchos adventistas rechazan la luz. Pero antes de eso, de muchos adventistas rechazan la luz, que es una cita actual, veamos cuando ella habla, el espíritu de profecía, de lo que harán en la asociación, que habla de nuestra organización. Dice, podría escribirse página tras página con respecto a estas cosas. O sea que en testimonio para los ministros, precisamente el testimonio para los ministros, podría escribirse página tras página con respecto a estas cosas. Asociaciones enteras están siendo influidas por el mismo principio, los mismos principios pervertidos. Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y sus lenguas engañosas en su boca. El Señor obrará para purificar a su iglesia. Os digo en verdad que el Señor está por trastornar las instituciones que llevan su nombre. No puedo decir exactamente cuán pronto ha de comenzar este proceso refinador, pero no será diferido por mucho tiempo. Aquel cuyo aventador está en su mano limpiará su templo de su contaminación moral. O sea, está profetizado que no tan solo los 20 millones de laicos, porque no tenemos nosotros que ver, o mejor dicho, mal llamados los 20 millones de laicos, sino los 20 millones de conversos, pueden ser pastores, o pueden ser ingenieros, pueden ser médicos, pueden ser abogados, pero son seres humanos. De los 20 millones y de los que pertenecen a las instituciones, el espíritu de profecía, Elena de White, dicen que asociaciones enteras están siendo influidas por los mismos principios pervertidos, porque lo dice ella, no lo digo yo, para que nadie se resienta. Pero el Señor obrará para purificar a su iglesia. Y os digo en verdad que el Señor está por trastornar a las instituciones que llevan su nombre. No puedo decir exactamente cuán pronto ha de comenzar este proceso refinador, pero no será diferido por mucho tiempo.
Aquel cuyo aventador está en su mano limpiará su templo de su contaminación moral. Bueno, está profetizado de esa manera. Entonces ahora tenemos una cita que alguien puede decir que eso fue en el pasado. No, no, no. Cuando venga la lluvia tardía, ¿cómo se conducirán lo de las instituciones? Pero no todos. Pero hay muchísimos pastores consagrados. Y cuando hablamos de las iglesias, no podemos decir todos los de la iglesia, 20 millones, sino los que no sean consagrados. Y los consagrados no, los que sean consagrados escaparán a los juicios de Dios. Y los pastores que no sean consagrados, así estén metidos en los edificios y las instituciones, van a ser castigados y Dios va a sacar a sus hijos, no porque sean pastores o no sean pastores, sean ancianos o no sean ancianos. Acá no se trata del cargo que tengan, sino de seres humanos convertidos a Cristo de verdad o hipócritas. Entonces, dice el hermano White, en las iglesias adventistas del séptimo día habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios, pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor ni ha abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. En la manifestación de ese poder que es la lluvia tardía, que ilumina la tierra con la gloria de Dios, solo verán que su ceguera considerarán peligroso, algo que despertará sus temores y se afirmarán para resistirlo. Debido a que el Señor no actúa de acuerdo con sus ideas y expectativas, se opondrán a la obra del Espíritu. ¿Por qué? Dicen, no debiéramos nosotros conocer al Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra por tantos años. Entonces no tan solo laicos van a ser echados, sino muchos dirigentes religiosos y pastores de nuestras instituciones. Y esto ya profetiza Elena para el tiempo de la lluvia tardía. Perdón. Vamos ahora a leer una cita muy terrible, hermanos, que no la leí. La cita que dice, que yo le dije de memoria, que ni uno de cada 20 sería salvo. Acá está la cita. Ser miembro de la iglesia es el título, no garantiza la salvación. 20 millones, miembros de la iglesia, 22 millones. Como decía una vez un dirigente, somos 22 millones en el mundo, casi una nación, no representamos nada. De 8.000 millones no representamos nada. Pero miren lo que dice la cita. Yo le dije de memoria, es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyo nombre está registrado en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal, y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Allí está la cita que dice, ni uno de cada 20. Pero vamos a leer la cita completa porque esta está repetida en diferentes libros. Ni siquiera de uno de cada 20 no es un invento mío. Ni siquiera uno de cada 20 puede ser que haya sido en ese tiempo, que a lo mejor seamos, como digo, 2 millones, 3 millones. Ni siquiera uno de cada 20 está preparado. Y bueno, al decir, es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni uno de cada 20 de aquellos que están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar la obra. Pero ¿qué más? Y ahí viene lo triste. Mejor dicho, preparado para terminar su historia terrenal, y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Profesan servir a Dios, esos 20 millones, o 22, pero están sirviendo fervientemente a Mamón,
Esta obra que se hace a medias es una negación constante de Cristo más bien que una confesión de Jesús. Muchos han traído a la Iglesia su propio espíritu insubordinado, carente de refinamiento. Su gusto espiritual está pervertido por sus propias corrupciones inmorales y degradantes y simbolizan al mundo en espíritu, en corazón y en propósito, confirmándose a sí mismo en prácticas lujuriosas, completamente llenos de engaño en su profesa vida cristiana. Viven como pecadores y pretenden ser cristianos. Los que pretenden ser cristianos y confesar a Cristo deben salir de entre ellos y no tocar cosa inmunda y separarse. Esta cita es una cita muy dura que yo no la leí en aquella oportunidad. Ni uno de cada 20. Entonces, hermano, ¿cuántos somos? De los 8.000 millones, ¿cuál es el triunfo de la Iglesia Adventista? Si alguien dice que yo dije algo que no correspondía porque la Iglesia es un fracaso. Y en materia de doctrina estamos tan divididos que también es un fracaso. No somos un ejemplo para el mundo evangélico, no somos un ejemplo para el mundo católico, no somos un ejemplo para el mundo de otras confesiones. ¿Y cómo estamos viviendo? Y siguen pasando los años y Cristo no viene nada, ni la lluvia tardía tampoco. Entonces estamos todavía viviendo la amargura en nuestro vientre. Hasta que venga la lluvia tardía y nos dé alegría y felicidad y tengamos profecía y seamos profetas y profeticemos y tengamos sueños y visiones, ahí se terminará nuestra amargura en el vientre. Ahí tendremos dirección divina. Ahí tendremos una unificación en materia de doctrina. Ahí seremos uno solo en el pensar y en el sentir. Y el Espíritu Santo buscará a quienes tiene que buscar. Y entonces la fila raleada de adventistas, 20 millones, ¿a cuánto? Será 1, 2, 3. Va a crecer. Pero ¿cómo va a crecer? La mayoría son echados. Decreció. Y el mundo creció. Los habitantes del mundo crecieron, demográficamente crecieron. ¿Y qué hacemos nosotros con el poder? Profetizando. Necesario que otra vez profetice esa nación, pueblo, tribu y lengua, con poder. Pero los que van a entrar son gente de afuera. Sí, dice que algunos que apostataron volverán al rey. Pero van a entrar millones de afuera de otras iglesias y Dios juntará a todos sus hijos. Bien. Ahora van a notar una cosa. Dentro del misterio del Evangelio y el apóstol Pablo hablaba del misterio y el misterio en el capítulo 10 del Apocalipsis. Vamos a leer en el versículo 7, otra vez, pero el oído de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la séptima trompeta, el misterio de Dios será consumado, como lo anunció su siervo los profetas, y ese consumado que nosotros habíamos estudiado tiene dos aplicaciones. Una aplicación es que se va a predicar el evangelio verdadero, no ese evangelio filtrado, porque hasta ahora, o mejor dicho, perdón, antes del año 1844, el evangelio, el misterio del evangelio apropiado para los gentiles está colado. Ahora viene el movimiento adventista y predicamos todo el evangelio consumado, todo el evangelio, pero sin embargo sigue siendo filtrado para todo el mundo evangélico que no conocen el sábado, no lo aceptan el sábado, están bajo lo que hemos leído. Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Antes del año 1844 el evangelio, el misterio del evangelio para los gentiles estaba filtrado. En tiempo del apóstol Pablo no estaba filtrado. Era una doctrina, como decimos, judeo-cristiana, estaba el sábado, se predicaba la ley. Pero después el apóstol profetiza que muchos apostatarán de la fe. Profetiza que vendría después el mundo cristiano gentil. Y ahora surge el movimiento adventista, pero no somos nada, somos insignificantes, pero Dios tiene un representante, un pueblo de representantes que lo representa con la doctrina verdadera,
con un evangelio consumado, pero en el accionar no está consumado. Tenemos doctrina, pero en el accionar no está consumado. Pero cuando comience el ángel a tocar la séptima trompeta, la consumación en el sentido de que ahora viene el evangelio completo, y entonces hay un pueblo que representa a ese evangelio, pero de allí a que esté consumada la obra, no. En el principio del toque de la séptima trompeta hay un pueblo que representa a la doctrina verdadera, pero estamos quedados. Y sigue el misterio del evangelio filtrado, y sigue hasta ahora, 2022, filtrado, porque Dios tiene muchos hijos de Dios entre los católicos y los evangélicos y aún en los paganos. Pero tiene que llegar el momento del toque, porque hay un comienzo del toque, un toque, tiene que llegar el momento en que Dios junte a todo su pueblo, de todas las ideologías, con la potencia del Espíritu, y entonces Jesús, hay una obra de Jesús que deja, donde el Señor deja de accionar como sacerdote y pasa a ser juez. Entonces el Evangelio es consumado, completado, no tan solo en el desarrollo, el conocimiento, sino en la finalización de la obra de Cristo cuando se acaba el tiempo de gracia y Jesús deja de ser sacerdote y pasa a ser juez. Y se cumple lo que dice Apocalipsis, leamos en el capítulo 22 y en el versículo 11. En el capítulo 22, versículo 11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es justo, sea todavía justificado. Y el santo, sea santificado todavía. Y el versículo 12, después de que se acaba el tiempo de gracia, porque allí se acaba el tiempo de gracia, ya no hay salvación. El que es injusto, que siga siendo injusto, ya no tiene más perdón. El que es sucio, ya no está la sangre de Cristo para limpiarlo, que se ensucie todavía. Y el que es justo, ya no se puede apartar más. Sea todavía justificado, y el santo sea santificado todavía. Cuando se acaba el tiempo de gracia, caen las plagas y todos los juicios de Dios. Entonces Jesús está diciendo en el versículo 12 que pasa a continuación. Después de acabarse el tiempo de gracia, al poco tiempo, y he aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Ni bien se acabó el tiempo de gracia, se oyen voces que dicen los reinos de este mundo son los reinos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús deja el santuario celestial, deja el lugar donde está Él, que es el lugar santísimo, donde está el arca, ya hemos leído el testamento, si tiene el templo de humo, cae la plaga, la tercera guerra, catástrofe, pero en poco tiempo viene Cristo. Ya estamos ubicados entonces en el tiempo, el principio del toque. Comienza Miller a explicar sobre los 2300 años, 1844, pero viene en la amargura del vientre de algo hermoso que no se cumple. Desde entonces estamos con la amargura en el vientre, porque ahora predicamos una doctrina verdadera, se está tocando la trompeta, pero no tenemos poder y el evangelio no es consumado. Ha sido consumado en conocimiento, pero no en efecto. Pero cuando esté tocando tiene que consumarse. Y una vez que se consuma, Cristo deja de ser sacerdote y pasa a ser juez, porque entonces el Señor juntó con la potencia del Espíritu Santo a todos sus hijos. Y voy a terminar el tema con una parte muy importante del misterio de Dios, mientras ya el ángel está tocando la trompeta. Y entonces vamos a leer, hermanos, en San Mateo, capítulo 24. San Mateo, capítulo 24. Y vamos a leer el versículo 14. ¿Y qué importancia tiene este texto si muchas veces lo hemos leído? El versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo
por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Por más que el adventismo sea conocido en muchas partes del mundo, no hemos convertido a lo que tenemos que convertir. Pero cuando prediquemos con potencia, con un evangelio consumado en materia de doctrina, pero con potencia para que llegue al corazón de toda la gente y Dios junte a su pueblo, entonces el evangelio queda consumado no tan solo en doctrina, sino en efecto. Y en la obra final de Cristo, los efectos de la obra final es que termina la gracia por sus hijos salvos. Y comienzan a caer los juicios y después Cristo viene en gloria y majestad. Pero dentro de ese misterio hay una partecita que nuestros hermanos descuidan mucho de decirlo. Por lo menos yo, en mi historia de adventismo, nunca lo escuché a nadie, a ningún dirigente, sea pastor o laico, predicar esto. Yo lo he comentado muchas veces, pero esto no se enseña, ni se predica. Y esto está dentro del misterio de Colosenses 3. Hemos leído el misterio de Dios, y el misterio de Dios era el evangelio a los gentiles, el evangelio a los gentiles, pero dejando de lado algo que iba a ocurrir, pero que está comentado en otro capítulo por parte de Pablo. La conversión de los judíos. Nadie habla de la conversión de los judíos. La conversión de los judíos va a hacer que Cristo termine, haga que se termine la gracia y pase a ser juez. Vengan todos los juicios y al poco tiempo venga Cristo. Y vamos a ver en la Biblia lo que no se predique, por qué nuestros hermanos nos predican y por qué nuestros dirigentes nos predican. Eso es preocupante, muy preocupante. Entonces, hay profecías sobre la conversión de muchos judíos. Bueno, vamos a leer. Vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a ver en el libro de Oseas. En el libro de Oseas, en el capítulo 3. Esto profetiza Oseas. Versículo 1. Y díjome otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. Esa es la parte que nos interesa, que Dios ama a su esposa, que es la iglesia, que es Israel, pero Israel siempre ha sido adúltera, porque adoraba a Chemos, a Dagón, a Astarot, a los Baales, y lo provocaba a ir a Jehová con otros dioses. Y entonces dice, ve y ama, le dice a Oseas, para que tenga una experiencia como la que, de forma semejante a la que tiene Dios. Y le dice, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová con la adúltera Israel, quiere decir. Como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. Pero ahora noten el versículo 2, que es significativo, hermanos, si no se lo enseña. ¿Por qué? Compréla, dice mi versión antigua, otra versión dice, y la compré entonces para mí. O sea que Jehová compró de forma simbólica a Israel como esposa, pero ahora como esposa santa. Compréla entonces para mí por 15 dineros de plata y 1 homer y medio de cebada. Y el versículo 3 profetiza Jehová. Y díjele, tú estarás por mía muchos días, o sea, muchos años, días proféticos. Ya no fornicarás, ni tomarás otro varón, ni tampoco yo vendré a ti, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, y sin príncipe, y sin sacrificio, y sin estatua, y sin efod, y sin terafín. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Ahora noten esta profecía.
que mientras Israel se cansaba de provocarlo a Dios a celos con dioses falsos y pecar contra Jehová, y se encendía el furor de Jehová y los castigaba, llega un momento en que cuando Cristo les dijo, en San Mateo en el capítulo 23, los últimos versículos, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que son enviados a ti, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa es dejada desierta. E Israel dejó de ser pueblo de Dios. Y entonces entraron los gentiles. Y Pablo fue llamado como apóstol de los gentiles con su misterio, con el poder del Espíritu y su enseñanza complicada de su epístola, entrar con el Evangelio filtrado a los gentiles hasta el día de hoy. Filtrado el misterio del Evangelio. Mientras hay un pueblo representante que tiene toda la verdad, pero no significamos nada. Estamos metidos en una ollita con una tapa y predicamos, pero nadie nos escucha, porque Dios no quiere todavía, por más que prediquemos. Esos son frutos. Por más que alguien diga que no, vemos los hechos, hasta que venga la libertad, ahí va a ser la explosión, saldremos de la cacerola. Pero ¿cómo vamos a salir? Entramos 20 y vamos a salir 1, 2, 3. Lo demás serán echados por Dios. Pero acá habla de Israel, que mientras tanto los israelitas, y ustedes pueden verlo en la historia, los hechos de Jehová, los israelitas han aprendido a no adorar jamás otro Dios más que a Jehová. Ahora son celosos de Jehová, no creen en Cristo, pero son celosos de Jehová desde el siglo II, III, IV, V, nunca más fueron tras dioses ajenos, y lo que dice el libro de Oseas. Tú vas a estar por mía, como esposa mía, pero yo no voy a ir a ustedes, no me va a interesar. Yo, marido, con una mujer ahora fiel, comprada por mí, ustedes van a estar abandonados de mí y estarán sin pastor, sin todo lo que dice acá, sin sacerdote, o estarán sin estatua, sin príncipe, sin efod, sin terafín, etcétera, etcétera. Pero después, al fin de los días, buscarán a Jehová y a David, símbolo de Cristo. Buscarán a Jehová y a David, su rey. Porque David ha muerto. Ya el tiempo de José estaba muerto, el David literal. De forma simbólica, se convertirán a Jehová y a David, su rey, en el fin de los días. ¿Por qué no lo predican? ¿Por qué no están en los folletos de escuela sabática todos estos detalles? ¿O por qué no predican nuestros dirigentes ni es parte de nuestra literatura teológica? Pero ahora vamos a ir a otra cita. Hay otra en Ezequiel que no la quiero leer, pero vamos a ir a Zacarías. En Zacarías vamos a ver la profecía del derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos. ¿Y por qué no enseñamos esto? Vamos a Zacarías en el capítulo 12. Y en el capítulo 12 vamos a leer versículo 8 hasta el versículo 11. En el 8 dice: en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. Se cumpliría una profecía de que los israelitas volverían a tener su capital Jerusalén. Largo de explicar. Y hoy día la capital ya no hay ni siquiera Tel Aviv, por decreto de Trump, en Jerusalén. Y los israelitas del año 1948 tienen sus tierras. No todas, pero gran parte de la tierra que las Naciones Unidas le dieron. Pero en la guerra de los 6 días ellos recuperaron la capital, pero la capital era compartida y se llamaba Tel Aviv. Bueno, ahora se llama Jerusalén y se cumple la profecía. Y entonces dice en el versículo 8: en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, y el que entre ellos fuere flaco, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y será que en aquel día yo procuraré de quebrantar a todas las gentes que vinieren contra Jerusalén. Nadie puede tomarlo a Jerusalén. Nadie le ha podido ganar a Jerusalén y usurpar otra vez a la tierra de Jerusalén, porque es una profecía cumplida. Y ahora le leamos versículo 10.
y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán gran llanto sobre él como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre quien se aflige sobre primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adrimón en el valle de Megido. Y el versículo 12, y la tierra lamentará cada linaje de por sí, el linaje de la casa de David por sí, sus mujeres por sí, el linaje de la casa de Natán por sí, sus mujeres por sí, etcétera, etcétera. Las diferentes tribus de Israel se convertirán a Cristo. Dios le va a derramar espíritu de oración y de gracia, y dice, mirarán a mí, a quien traspasaron. Se darán cuenta los israelitas que lo mataron a Jehová, su Dios hecho carne. Ahora que ellos son tan celosos de Jehová, que no adoran a dioses falsos, cuando les tome el Espíritu Santo, ellos llorarán porque van a decir, ese Jehová nos amó tanto que se hizo carne. ¿Y quieren saber qué es Jehová? Vamos al capítulo 11 y veamos el versículo 12 y 13. Y el versículo 12 y 13 dice, y yo les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron para mi salario 30 piezas de plata. Y díjome Jehová, échalo al tesorero, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesorero. ¿Quién cumplió esa profecía, hermanos? Judas. Judas lo vendió por 30 piezas de plata a Jesucristo. ¿Y cómo le llama acá? Jehová. Y Jehová dolido, Jehová hecho hombre, acá era Jehová, pero estaba profetizando, pero dolido en la tierra, resucitado y glorificado, y como Dios, sabiendo desde la eternidad esa actitud, por 30 piezas de plata me han vendido, habiéndome yo, Jehová, ese terrible Jehová del Antiguo Testamento, con tal de salvarlo a mis hijos y a mi nación, opté por hacerme carne, que me torturen, que me maten y muera yo por ellos y no matarle yo a ellos. Yo, Jehová, me mato, me hago carne, me han vendido, tanto he valido para ellos, 30 piezas de plata. Pero tan grande es el amor de Jehová que llegará un momento en que va a derramar Espíritu Santo en el fin de los días sobre los israelitas y se van a convertir y van a llorar, literalmente. Millones de judíos van a llorar. Lo hemos matado a Jehová, tanto amor, pero no a Jehová como Dios, sino a la carne. Y aquel verbo se hizo carne. Y vimos su gloria, gloria como de unigénito. Y como dice acá, habla del unigénito y del primogénito, como diciéndole, se van a convertir al Cristo, el primogénito, al unigénito, al verbo hecho carne, a Jehová. Y ahora les voy a mostrar otra profecía en Corintios, segunda de Corintios, capítulo 3. El apóstol Pablo profetiza esto. ¿Por qué no se predica en nuestras iglesias? Capítulo 3, en el versículo, o los versículos 14 al 17. Hablando de los judíos, dice, empero los sentidos de ellos, dice Pablo, de los judíos de aquella época, y hasta el día de hoy, se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. O sea que los judíos no entienden que Cristo es Jehová. Pero cuando se convirtieren por el Espíritu Santo que obrará en ellos, el velo se les quitará. Cuando se convirtieren a Jesús, el velo se les quitará y van a decir, ahora entiendo. Voy a terminar el tema leyendo
lo que muchas veces les comenté. Romanos, capítulo 11. Pero es necesario, porque no se lo entiende. Y esto lo he conversado con muchos dirigentes y no lo ven. Y quiero ver si ustedes lo ven. Y compartamos estas verdades. Cuando el apóstol Pablo habla de la entrada de los gentiles como pueblo de Dios, noten, en el capítulo 11, el apóstol Pablo, vamos a leer desde el versículo, por ejemplo, 12, perdón, 11. Digo pues, hablando del pueblo de Israel, han tropezado, o sea, los israelitas, para que cayesen en ninguna manera, mas por el tropiezo de ellos, o sea, de Israel, vino la salvación ¿a quién? A nosotros, los gentiles, por el tropiezo de los judíos, para que fuesen provocados a celos. Versículo 12. Y si la falta de ellos, o sea, de los israelitas, es la riqueza del mundo, porque paganos y cristianos se van a salvar gentiles, y si la falta de ellos es la riqueza del mundo, y el menoscabo de ellos, los israelitas, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más el henchimiento de ellos? ¿Qué quiere decir? Que lo está diciendo que si ellos han sido menospreciados por Dios, que han sido menoscabados por Dios, ha producido la salvación de los gentiles nosotros, ¿cuánto más será el recibimiento, el henchimiento, el recibimiento de ellos? ¿Qué quiere decir? Que va a haber un momento en que el Señor nos va a volver a Israel como pueblo. Sigamos leyendo. Versículo 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, porque a vosotros, a nosotros, Pablo nos dice, a vosotros hablo, gentiles, por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro. Ahora escuchen, hermanos, porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento? Está haciendo ver entonces que va a ser recibido otra vez Israel, que se va a convertir. ¿Qué será entonces el recibimiento de ellos, sino vida de los muertos? ¿Por qué dice vida de los muertos? Porque cuando Dios reciba a Israel como pueblo, otra vez al Israel literal, porque se conviertan a Cristo, va a ser cuando estemos cerca de la resurrección, en el fin de los tiempos. ¿Qué será el recibimiento de ellos sino la resurrección de los muertos? Versículo 16. Y si el primer fruto que fue Israel es santo, también lo es todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Nosotros los gentiles somos ramas. Y entonces nos vamos a ir un poco más adelante al 18. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Tengamos cuidado nosotros, ramas, ahí soy adventista, no nos jactemos, porque la raíz nos sustenta a nosotros y no nosotros a las ramas. Y entonces dice en el versículo 19, pues las ramas dirán, o sea, los gentiles dirán, fueron quebradas para que yo fuese ingerido. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezca, antes teme. Que si Dios no perdonó a las ramas naturales, nosotros somos ramas injertadas, ¿no? Ellos son ramas naturales que vienen de la raíz. Nosotros somos considerados ramas injertadas. Entonces, rama injertada, no te jactes contra las ramas que vienen de la raíz, es lo que quiere decir Pablo, ¿no? Para que no nos confundamos. No te ensoberbezca, antes teme. Que si Dios no perdonó, el versículo 21, que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco no perdone. Versículo 22.
Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente es lo que cayeron los israelitas que no creyeron en Cristo, cayeron. Mas la bondad para contigo si permanecieres en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Versículo 23. Y aun ellos, si no, o sea, los israelitas, si no permanecieren en incredulidad, o sea, se convierten a Cristo, serán ingeridos porque poderoso es Dios para volverlos a ingerir. Versículo 24, porque si tú eres cortado del natural acebuche, pero contra natura fuiste ingerido en la buena oliva, ¿cuánto más estos, o sea, los israelitas, que son las ramas naturales, serán ingeridos en su oliva? Versículo 25, y acá viene la parte definitiva, hermanos, y que yo me asombro por qué no se lo enseña ni está escrito en nuestras literaturas teológicas. Porque no quiero, hermano, que ignoréis. ¿Por qué ignoran? ¿Por qué ignoramos? Porque no quiero, hermano, que ignoréis. Este misterio estaba dentro del misterio del Evangelio a los gentiles, y después ¿qué? No quiero, hermano, que ignoréis este misterio para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Está profetizado que cuando entre la plenitud de los gentiles, como dijo Cristo, será predicado este evangelio del reino por testimonio a todos los gentiles, y viene el fin. Pero el Señor allí no explicó esto que explica Pablo, y entonces lo lleva a que se cumpla lo que Pablo profetizó. ¿Y qué profetizó Pablo? Lamentablemente existe en nuestra doctrina este engreimiento. Todo lo que hable la Biblia de Israel terminó con Cristo. Cuando leemos en el Nuevo Testamento Israel, se refiere a los adventistas y lee a los adventistas y nunca más al Israel literal. No hay profecía para el Israel literal. La profecía para el Israel literal todavía le está diciendo: no se ensoberbezcan ustedes los gentiles. Y los gentiles cristianos, nosotros decimos: no, nosotros los adventistas, no, los adventistas somos el pueblo de Israel espiritual y somos el pueblo de Israel. Porque un momentito, ustedes son gentiles, no cumplan ustedes los adventistas esto, porque no quiero adventistas que ignoréis este misterio. Yo les saco la palabra, hermanos. Porque no quiero adventistas que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte le ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y entonces todo Israel será salvo y se va a cumplir lo que está en Oseas, se va a cumplir lo que está en 2 de Corintios, y se va a cumplir en lo que está también en el libro de Ezequiel, que yo no le leí, se va a cumplir lo que dice Zacarías capítulo 12, que le dará espíritu de oración, y se convertirán a Cristo, y llorarán los israelitas por haber sido tan desagradecidos con Jehová, con el Jehová que los amó y se hizo carne. Cuando la potencia del Espíritu Santo complete a todos los gentiles, los llama a todos los israelitas y se hacen adventistas. Y conformamos un solo pueblo que guarda la ley, que guarda el sábado y la doctrina verdadera que manejamos. No nos ensoberbezcamos, porque Dios está esperando, ya profetizó, esperanzado en que entren todos los gentiles, para que entre su Israel literal, y entonces se acaba el tiempo de gracia y viene el fin. Se acaba el tiempo de gracia, se cumplen las profecías restantes, viene Cristo y el fin. Muchas gracias por la atención.